les voy a empezar a hablar ahora y la verdad que todavía no lo puedo creer. Hace un rato estuve en el velatorio de Daniel Figares y todavía no lo puedo creer. Hoy amanecimos con la tristísima noticia de su fallecimiento en la madrugada a los 62 años. Primero que nada, darles la información de que el velatorio continúa hoy hasta las 23, ahí en la empresa Martinelli, en la esquina mismo de Canelones y Barrio Zamorín, y mañana de 8 a 9 de la mañana, para que a las 9 parta el cortejo hacia el Cementerio del Norte. Un par de cosas quiero decir de Daniel Figares, que me dio una oportunidad profesional muy importante en su momento en AM Libre para hacer una columna de humor en su tan querido Plan B que conducía con Alvarito Carballo, a quien también le mando un abrazo. Él era muy amigo de Daniel y yo soy muy amigo de Alvarito, o sea, es un hermanito en común, Álvaro, para los dos. Y creo que ahora lo vamos a escuchar en un minuto, hablar medio minutito con la contundencia que solía tener Figares. Y quiero destacar tres cosas. Una de ellas es que fue un tipo muy querido, y siempre esto suele ser lo más importante. Fue un tipo muy querido por supuesto que por sus amigos, muy amigo de sus amigos, pero además por todos sus compañeros de laburo, que insisto, tuve la inmensa alegría y honor de ser su compañero por generosidad de él durante un tiempito, y eso nunca lo voy a olvidar y siempre me acompaña, y por miles y miles de personas para quien Daniel ha sido muy importante, estando del otro lado del receptor, en esa relación tan especial que se da con la radio. Él estuvo también haciendo cosas en muchos otros medios, pero él fue, y será para siempre, y ahí voy al segundo punto que quería destacar, un bicho de radio, una bestia de la radio, un animal de la radio. No solamente por su ejercicio del periodismo en radio, sino por su oído para la radio. Es decir, cualquier programa que hiciera Figares era garantía de un programón. Después te gusta más, menos, discrepás, te calentás, lo aplaudís. Pero para quienes amamos la radio, siempre será una figura importante, y sin él creo que no se puede comprender cabalmente la historia de la radio uruguaya postdictadura. Y por último quiero hablar, y él lo hablará a continuación, de su honestidad intelectual y de su coraje, que hizo que él siempre dijera lo que consideraba que tenía que decir y siempre preguntara lo que consideraba que tenía que preguntar, más allá de consecuencias personales. Estoy hablando de, por supuesto, todos tenemos responsabilidad frente al micrófono, pero la talla ética de alguien que nunca midió su conveniencia o las represalias empresariales que pudiera sufrir por expresarse libremente en los temas que a él le parecían importantes, nos deja una vara recontra alta. Así que, Daniel Figares, gracias por tanto, te queremos mucho, siempre para nosotros serás la radio. Te escuchamos, querido. ¿Soy una persona rara? Sí. ¿Le he hecho daño a alguien? Seguramente sí, pero no en forma consciente. Y siempre que me equivoqué, porque claro que me equivoco, como cualquiera, pedí disculpas. Pero para los estudiantes del periodismo, no se caguen, porque todos les vienen a apretar y a decirle no digas esto, porque se te va de la tanda, porque el otro se chupeteó, porque te dicen que vos es mentira, porque te dicen que vos estás comprado, porque si hablas en contra de la izquierda te dicen que sos de derecha, porque si hablas en contra de la derecha te dicen que sos de izquierda, y así. Todos tienen una lucha de poder. El periodismo no está para eso. El periodismo está para ver, observar y reflejar la realidad de lo que pasa día a día. Bien, varios temas tenemos hoy en la letra chica. Por un lado, los vamos a poner internacionales, vamos a poner el foco en Argentina y en qué está pasando con esta ayuda que recibe de Estados Unidos. Está Washington poniendo el foco en el sur, en el marco de lo que es esta competencia con China, y qué consecuencias tiene esto en la región. De esto vamos a estar conversando con el analista internacional Álvaro Padrón. Mira vos, y hablando de radio y del siglo XX, José Germán Araujo, una figura indisociable a la 30, a la voz de la resistencia durante la dictadura, y por supuesto una gran figura en la política uruguaya. Bueno, pues se estrena en unos días el documental titulado así, José Germán Araujo. Estaremos hablando con su director,
Aldo Novik y con Gerardo Bleier, que es periodista y además presta testimonio en el documental. Y por otro lado, Uruguay se convirtió en esta semana en el primer país de América Latina en aprobar una ley de eutanasia. ¿Cómo fueron los debates y las discusiones que se dieron y qué camino se va a recorrer ahora? De todo esto hablamos hoy en La Letra Chica. Cuando estuve en el Salón Oval, nos sacamos una foto con el presidente Donald Trump y entonces después me trajeron una carpeta que tenía la foto y él me lo dedicó y te lo dedica con un fibrón y después te llevas la foto y es el fibrón. Él manifiesta un apoyo total y absoluto a mí. Es decir, no hay dudas que mientras que yo sea presidente el apoyo lo tenemos. Acá el statu quo quiere que a la Argentina le vaya mal. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digamos, el apoyo está claro que mientras que yo esté en el poder, digamos, cuento con el apoyo de Estados Unidos. Si él dice que me da un total apoyo a la gestión mía, ¿sabe dónde nos alojamos? ¿Y sabe qué dormitorio me dieron? El mismo en el que estuvo Churchill o De Gaulle. Ahí se invita a los aliados que además son considerados amigos. ...092-374-089, ya lo saben, es nuestro número de WhatsApp para que nos envíen mensajes por escrito para compartir a pie de pantalla en el correr del programa, beneficios de la televisión en vivo, ¿vio? Iremos recibiendo y compartiendo y como siempre les invitamos a seguirnos por nuestras redes. Bien, empezamos a meternos en tema porque en un episodio casi sin precedentes, se podría decir, el gobierno de Donald Trump anunció que va a auxiliar financieramente al gobierno de Argentina, al gobierno de Javier Milei, con hasta 40.000 millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos, algo que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaría supeditado al resultado electoral de las elecciones legislativas en Argentina que se realizarán el domingo que viene. El anuncio se conoció cuando la administración de Milei estaba rodeada de diversos escándalos de corrupción vinculados a su entorno, especialmente a su hermana Karina, lo del famoso 3%, a una pésima situación económica, en especial para asalariados, jubilados, y una caída en la popularidad de Milei que ya se esbozó en los pasados comicios provinciales de Buenos Aires, donde, como ustedes saben, el peronismo le ganó por 14 puntos el pasado 7 de septiembre. A eso se suma lo ocurrido con el diputado Espert y sus vínculos con el crimen organizado. Para hablar de esto y mucho más, como suele suceder, recibimos a nuestro querido analista internacional Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, muy contento, saben que me encanta venir al programa. Me sumo lo que dijiste, Daniel. Estaba recordando un reportaje, no sé si no fue uno de los más difíciles que me tocó enfrentar, porque era durísimo. Porque además de todo lo que dijiste, estudiaba mucho, se preparaba mucho para una entrevista y eso se nota mucho a los que somos entrevistados, nos damos cuenta cuando el periodista está preparado y te la complica. Y él era así, y la verdad que coincido con eso del animal de radio. Me cuesta imaginar a alguien con esa potencia en una radio y bueno, se lo va a extrañar. Álvaro, bueno, ya vamos a hablar de Argentina en sí y de este tema en particular, pero primero, a ver, somos un programa uruguayo, ¿no?, que está hablando de Argentina, que es algo que hacemos seguido, miramos mucho para allá. ¿Qué tanto nos impacta lo que pasa en Argentina? ¿Nos sigue impactando como antes o no? ¿Cómo lo ves este tema? Y yo creo que mucho, y la verdad es que esta parte no importa demasiado ser analista o experto, me alcanza con ser uruguayo y preguntarnos por qué nos cuesta tanto la relación con Argentina, siendo un país tan importante para nosotros, y yo diría también tan relacionado en la historia y en lo afectivo, ¿no? Hay una carga, no hay ningún otro país tan importante para nosotros como Argentina, eso lo digo con convicción. Tengo una enorme afinidad con Brasil, con su sociedad, con muchas personas, pero aún así, y con la comprensión del tamaño y de la relevancia que tiene Brasil para nosotros, no se acerca a Argentina. Y son vecinos, o sea que en ese caso hay una similitud hasta geográfica en términos de tener una frontera. Argentina es especial para Uruguay, lo es, ni que hablar, económica, financieramente, lo es políticamente, mucho más de lo que creemos, pero lo es social y culturalmente, y eso no es común. Yo creo que nos hace, también para ellos es muy importante, y por eso hay
hay una especie de permanente contradicción, ¿no? De amor-odio, que es mucho más en el caso nuestro que en el de ellos. Y a mí que me molesta muchísimo esta idea de poner a los argentinos como una especie de desastre, ¿no? Es una cosa que al uruguayo le encanta. Casi te diría que yo veo gente que disfruta cuando le va mal a Argentina, y eso, si no te importa desde el punto de vista solidario, al menos te debería importar por los intereses que tenemos. Desde el punto de vista pragmático. Es que la historia muestra que cuando le va mal a Argentina nos va mal a nosotros. No necesariamente cuando les va bien nos va automáticamente bien a nosotros, pero mirar ese país y sentir que uno medio lo disfruta cuando le va mal es algo que yo creo que está muy mal de nuestro lado, y en este caso, Maite, están un poco en esa situación. Y esa sensación, ahora mirábamos, ¿no?, a su presidente y todo lo que representa. Hay como una especie de morbo del lado uruguayo, yo no digo disfrutarlo, pero sí de que te llame la atención eso sin pensar en las consecuencias. Hay también, perdón, pero hay como una especie de espectacularización también de la política Sí. argentina, que es algo muy argentino, que también hace que sea una cuestión como llamativa, incluso para quienes no están interesados en la política, por ejemplo. Eso es así, tampoco es el único caso en el mundo, ¿eh? Estamos en una época un poco con ese clima de personajes, y yo lo que agrego, y esto me parece como que hay que pensarlo, a mí me parece que Argentina es como un laboratorio en estos momentos. Y ahí voy a decir algo también a favor de los argentinos. Ellos es como que adelantan, ¿vieron los relojes? Es como que Argentina adelanta, está siempre un paso más en muchas cosas, y por lo tanto sufre o vive situaciones que son como las que van a venir. Entonces, yo diría poquito de cuidado y poner las barbas en remojo, porque también me niego a creer que somos una excepción y que no estamos que estamos exentos o vacunados de determinados fenómenos, menos aún si están pasando en Argentina, porque el contagio es muy directo. Yo creo que tenemos que mirar con más cuidado, con más atención, así que bienvenido que el programa haya puesto el foco, no solo porque hay elecciones en una semana, ¿no? Estamos exactamente a una semana de que haya elecciones allí, y seguro va a haber que seguir hablando. Van a decir mucho, además, mucho, sí. Son determinantes hasta por el momento. El clima no es una elección de presidente, es una elección de medio tiempo, renueva una parte del Congreso, pero define el Congreso hasta el final del mandato de Milei. O sea, le va a condicionar el mandato, y lo hace esa elección en un momento muy negativo, por eso esos nervios que recién mostraba en ese tape, ¿no? Era una sensación de alguien como acorralado, necesitado de mostrar, entre otras cosas, algo que vamos a tocar seguro en el programa, que es esa hiperdependencia hoy de un país como Estados Unidos y de un presidente como Trump. Ya vamos a eso, porque en los últimos días, con el equipo económico argentino, ¿no?, que se fue a Washington, no se supo nada por unos días, por los primeros días. Después se conoció lo que le llamaron rescate, pero bueno, estos rescates, entre comillas, sabemos lo que pueden significar muchas veces para nuestros países de América Latina, máxime cuando hay un presidente en ese país tan dispuesto a entregar cosas por cosas a cambio. ¿Cómo lo ves? Y yo lo veo, es un episodio de injerencia, ¿no? Lo primero que hay que decir es eso, porque si no lo naturalizamos. Y lo que pasó allí es un gobierno de otro país influyendo en este caso faltaban 2 semanas, de una elección, incluso mencionando el tema. O sea, fue explícito en decir, después fue una gran confusión y le generó un boomerang al Unas gobierno aclaraciones argentino. que oscurecieron, Viste que ¿no? cuando aclarás se te complica, y más cuando estás interpretando a otro que no aclara, porque no es que la aclaración vino de la fuente, ¿no?, sino de lo que tuvo que decir el gobierno de Milei, y Milei en particular, al volver a Argentina, diciendo, no, bueno, él no quiso referirse a las elecciones de ahora, sino a las que van a ser luego presidenciales. Igual yo en esos casos soy muy mal pensado, Álvaro, ¿no? Me parece que puede haber aclaraciones porque hay que aclarar, pero que el mensaje era el original. El mensaje era el original. Voten y es acá, que sí, apoya a Estados Unidos y nos intervención. salva. Por eso, Y lo mismo Trump, sí, diciendo, voten a este señor y a esta gente, que sí, yo estoy con ustedes y los salvo. es así. El tema es si eso funciona, ¿no? Claro, bueno, esa es otra pero cosa. la intención de Trump no tengo dudas. Y luego todas las aclaraciones ya interpretan los resultados y los impactos en tu país. Entonces, Trump, además en estas cosas no tiene medias tintas, ¿no? O sea, no le importa nada, lo ha hecho con Panamá, con México, con Brasil. Entonces, su intención fue señalar, acá está mi amigo y yo lo estoy ayudando porque es mi amigo, y cuídense, argentinos, de
si no lo votan. O sea, Porque podrían venir mis claro, enemigos. una amenaza. Entonces, eso está resultando poco útil. En el caso de Brasil lo podemos tocar después para comparar, ¿no? Y para ver cómo se comporta la región con respecto a casos similares. Puede pasar que termine siendo un boomerang. Entonces, la aclaración tuvo que venir por eso, para terminar explicando que a la vista de una posible derrota ahora, no significa que eso le quiten, digamos, el apoyo en el resto del periodo. ¿Me explico? Esa fue la vuelta que hubo que darle a algo que, sin embargo, del lado de Trump era muy claro. Era decir, yo estoy apoyando a este señor y a su política. Por lo tanto, si ustedes cambian de gobierno y de política, van a dejar de tener el apoyo de Estados Unidos. Entonces, mi primer titular es injerencia. O sea, algo que deberíamos denunciar en cualquier parte del mundo, y en este caso con un vecino. Estoy escuchando poco de la política uruguaya referirse a eso, también escuchamos poco en relación a Brasil. Entonces, tenemos un problema, ¿no?, de que estamos dejando correr episodios que en cualquier otra época hubieran sido impresentables, que es intervenir en un país en clave política con herramientas económicas. Y ahí viene la combinación, porque esto es chequera, ¿no? Esto fue, yo estoy hablando porque pongo plata. En el caso de Brasil es más complejo, se metieron con temas comerciales, con temas judiciales, pero en el caso de Argentina es una cuestión que es hasta grotesca, que tampoco es la primera vez. ¿Se acuerdan Menem? Y las relaciones carnales. Las relaciones carnales, sí. Se explicitaban así. Cuando la guerra del Golfo. Sí, sí, y cuando el 1 a 1, o sea, toda una imagen de que ser amigo de Estados Unidos es una gran ventaja política en un momento electoral, en un momento de prestigio de un gobierno. Es decir, eso está pesando, quizá son de esas características que nos molestan de Argentina. Yo hace un rato hablaba de esa contradicción de esa sociedad. Bueno, hay una parte de la sociedad que tiene esa necesidad de estar siendo noticia, de estar, digamos, que se lleve bien con una parte del mundo, ¿no? Esa idea de que ir a Miami es ser importante, es ser exitoso. Hay hasta chistes con eso, ¿no? Y con determinados personajes mediáticos. Entonces, toda esa cultura está en juego hoy y claramente la quisieron activar en relación, en un momento muy delicado, económicamente ni que hablar, socialmente ni que hablar, pero la imagen de que yo estoy bien con este que es el pesado del barrio, el que define no solo el país, sino al presidente, fue lo que se quiso poner sobre la mesa muy cerca de una elección. Yo creo que hay que ver qué pasa, ¿no? Porque el clima electoral es absolutamente definitorio. Acaba de tener una derrota, de vuelta un problema con las encuestas, está pasando algo, por eso yo insisto lo del laboratorio y lo de un país que adelanta. Hay cosas que son muy difíciles hoy de interpretar en un país como Argentina. Yo diría que en general en varias de las democracias de esta época. Entonces, hay problema con predecir elecciones porque hay problemas con predecir el comportamiento de la sociedad en relación a determinados problemas. Entonces, estamos frente a una sociedad muy golpeada, con una sensación de que no hay alternativa, y esto en una elección es absolutamente determinante. O sea, si la gente, miren que es la primera vez que hay un abstencionismo tan grande. Vamos a ver cómo se comportan ahora, pero en la elección pasada fue un récord histórico y tiene que ver con un desgaste, un cansancio, una frustración, una falta de esperanza y de alternativa. No lo dije, pero tienen a la principal líder de la oposición presa en su domicilio, inhabilitada para ser electa. O sea, hay una situación muy compleja y el factor que se activó, y me importa decirlo porque tiene que ver con un estilo de hacer política internacional hoy del gobierno de Estados Unidos, es intervenir. En Argentina no es la primera vez, ya digo, lo de mostrar a Estados Unidos como un amigo lo usó el peronismo, Menem, un líder histórico del peronismo, y en relación a Trump tampoco es una novedad. Tampoco es una novedad para Estados Unidos intervenir en elecciones. Pero de esta forma es relativamente nuevo, pero lo está haciendo también en Brasil, lo ha hecho en México, lo ha hecho en Canadá, lo ha hecho en Panamá, solo que en este caso tiene aún una especie de contrapunto en el país que lo pone al extremo esto. En los demás es o confrontación o cuidado. En este caso hay un personaje que yo lo asocio mucho a la idea de kamikaze. Para mí, Milei es un tipo que no tiene límite. Entonces, y por eso digo que Argentina es un laboratorio. Experiencias de este estilo de política pública y de liderazgo estamos teniendo en varias partes del mundo. Con esta profundidad es el caso argentino porque yo creo que han decidido en determinados lugares que ese sea un laboratorio.
y están probando cosas. Y como Argentina importa poco, esto no es como Italia, estoy nombrando otros países donde hay fenómenos parecidos. Bueno, en este caso van a fondo porque quieren mostrar que ciertas cosas funcionan. Y Milei está dispuesto a que eso pase. Por eso, si ustedes observan, recorre el mundo, no como presidente, sino como una especie de líder radical de una concepción, y lo usan, esa red de ultraderecha, lo pone siempre como para que cierre un acto, como para que diga el disparate más grande, como para que de alguna manera muestre que ahí se está llegando a un límite a ver si funciona. Entonces, en eso es que también yo quiero ser muy solidario con Argentina, porque deberíamos estar preocupados de lo que una sociedad está experimentando, que repito, para mí ya no es un problema solo de Argentina, sino un experimento en un sentido más amplio. Bien, y justamente vamos a tener voces desde Argentina porque la producción habló con 2 periodistas de ese país para tener su mirada sobre estos temas. Uno de ellos es Eduardo Aliberti y el otro Alejandro Marinelli. Vamos a empezar mirando y escuchando a Aliberti. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos desde Buenos Aires, con saludo para toda esa audiencia. En primer lugar, no podemos hablar de un rescate del gobierno de Donald Trump porque no hay absolutamente nada confirmado. Se anunciaron promesas de un swap, luego de una eventual ampliación de la línea de crédito, luego se habló de un inminente anuncio de acuerdo comercial basado en el tema arancelario. Nada de todo esto es cierto hasta el momento. Todo es un gran potencial, está expresado en potencial. Lo único que hasta ahora vimos en Argentina es la intervención tercerizada del Tesoro norteamericano a través de algunos bancos para intervenir directamente en el mercado de cambios argentino de manera de controlar la disparada del dólar, cosa que tampoco han logrado. Por lo tanto, podríamos afirmar sin ninguna duda, estamos ante una apuesta eventual, si el gobierno de Milei gana las elecciones, de intervenir con ayuda para asegurar el plan de flotación cambiaria o para asegurar la devaluación. Todo es un gran potencial, más allá, insisto, de que se pueda certificar que habría, valga la contradicción, una apuesta geopolítica de los Estados Unidos, sobre todo para expulsar a China de la Argentina. Esto no contaría con el favor ni siquiera de los propios productores agropecuarios, que ¿a quién le venden la soja desde aquí? A los chinos. ¿A cambio de qué se aceptaría así como así este tipo de rescate de los Estados Unidos? Es una apuesta geopolítica y son negocios. Como lo dijo Paul Krugman, negocios que favorecen a los amigos de Scott Bessent. Ese es el rescate que se conoce hasta ahora. Y después de esta primera intervención de Aliberti, vamos a la primera intervención de Alejandro Marinelli. Después, por supuesto, la seguimos con Álvaro Padrón. La lectura que se puede hacer del rescate, del swap de 20.000 millones de dólares que anunció el Tesoro de Estados Unidos, es sumamente ideológica. Es un rescate que le genera problemas internos a la administración republicana. No solo con su oposición demócrata, sino también con los farmers, los agricultores estadounidenses, que están viendo en este momento cómo China, su principal comprador, dejó de comprarle a Estados Unidos para comprarle a Argentina. Entonces no entiende cómo se está beneficiando y se está dejando de asistir a ese sector en Estados Unidos por una cantidad bastante importante y le está generando mejores condiciones para que sean vendedores del gigante asiático. Y está claramente, vuelvo a esa idea, está claramente vinculado a una cuestión ideológica, a posicionar a un aliado estratégico en la región, en una región que es dispar. El gobierno de Javier Milei aparece como el principal aliado y más definido del presidente Trump. Lo ha sostenido permanentemente, lo ha recibido en infinita cantidad de veces en Estados Unidos
de manera informal, también de maneras protocolares, pero está claro que el mayor beneficiado de esta situación, hay un beneficio mutuo, pero hay un beneficio más económico para unos y más ideológico para otros. Después hay otro plano que desarrollo, pero el intercambio, porque no es un préstamo directo, sino es un intercambio de divisas, es un swap, tiene una lógica de intervención en la Argentina. Argentina, en este momento hay funcionarios de Estados Unidos que han llegado a la Argentina y se han reunido con los gobernadores no oficialistas de un sector más dialoguista y le han planteado la necesidad de alinearse con el gobierno en el Congreso, votarle las leyes y votar todo el plan que tiene el gobierno de reforma de segunda generación después de las elecciones. Todo esto igual plantea una situación complicada, que qué es lo que va a suceder, porque la economía argentina claramente está frágil, por eso vienen los rescates. A partir de la elección, en la derrota en la provincia de Buenos Aires, se generó un cisma político y económico. Está claro que el gobierno no tiene un plan económico sólido. De hecho, cada vez que sale a hablar Trump, la semana pasada condicionó el préstamo del Tesoro, el intercambio de divisas, la compra de pesos con dólares a un triunfo de las elecciones, lo cual marca un poco una situación bastante frágil. Yo creo que también está en juego, o sea, hay toda una dimensión política, pero una dimensión económica que tiene que ver con el gas, el petróleo, el litio, las tierras raras que tiene Argentina y la necesidad de estos minerales críticos para energía nuclear, tecnología 5G y Wi-Fi 6, claves para la defensa de Estados Unidos, y esto es parte de la negociación que está puesta en marcha. Bien, tanto en la mirada de Oliverti como la de Marinelli, Álvaro, el factor China aparecía en lo que refiere a este acuerdo, a esta ayuda. ¿Cómo lo ves vos? Y es geopolítica, ¿no? Y yo creo que primero no es una cosa nueva, ¿no? Porque se le adjudica a Trump muchas responsabilidades, pero en este tema de mirar a China como el enemigo principal hay una continuidad. Incluso en el gobierno Biden había una estrategia quizá menos radical en términos discursivos y ni que hablar evitando esto de la guerra comercial que se aplica ahora. Pero esa preocupación ya viene de hace mucho tiempo y la estamos viendo expresada en una relación con un país que, como decíamos hace un rato, y como decían también los analistas que estaban recién del otro lado del río, tiene a un contrapunto muy dispuesto a eso. Y eso sí que es relativamente nuevo. Y yo creo que Argentina está cayendo en una trampa que es esto de o estoy con uno o estoy con otro. Y es una trampa de esta época, que es la trampa a la que te lleva el discurso de Trump, que intenta decir no se puede relacionarse con las dos partes en disputa en esta guerra geopolítica que hoy tiene Occidente con Oriente, China con Estados Unidos. Y yo uso una frase y una imagen argentina, ¿no?, de Charly García. Esto de cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar agarrado a nada, ¿no? En este momento es un error, y por eso digo que es una trampa. Remata con, imaginen a dos dinosaurios en la cama. ¿Te das cuenta? Pensando en Trump y Milei lo tuve que señalar. Y es que son dos dinosaurios, o sea, ¿qué quiere decir Charly con los de los dinosaurios? Es lo que se muere, lo que va a terminar. Porque aquí hay que entender, la potencia de Estados Unidos está en decadencia, lo hemos hablado muchas veces Sin Frontera, ¿no? Hay, en esta guerra, en esta disputa geopolítica, hay un ganador y hay un perdedor. Porque esto es una transición que está en proceso, que va a llevar mucho tiempo, pero que todos los indicadores demuestran que la está ganando China, y con el comportamiento de este gobierno norteamericano eso se acelera. Es al revés de lo que creemos cuando vemos a Trump tan eufórico, tan prepotente, tan aparentemente poderoso. Eso es una demostración de debilidad. El hecho de que Trump sea presidente de Estados Unidos es una demostración de debilidad. Trump no es la causa, es la consecuencia de una decadencia. No olvidemos de la imposición de aranceles, por Exacto. ejemplo. ¿Te das cuenta que está violando el principio que hizo a Estados Unidos grande, que es el libre comercio? O sea, la idea del proteccionismo que está aplicando, de encerrarse, de romper las reglas que el propio Estados Unidos creó en el mundo. Entonces, ese es el dinosaurio que está en la cama, y el dinosaurio Milei mete a Argentina en la misma cama y tira para abajo a un país que necesita como mínimo tener la libertad de estar relacionándose con distintas partes del mundo.
lo explicaban muy bien estos dos analistas cuando decían algo que capaz que la gente no lo registró, pero esto ¿qué tiene que ver la soja? Decían, ¿no? Claro. ¿Qué es? ¿Qué van a pensar los agroexportadores argentinos Sí. con esto que China es el principal? Saben que casi no queda soja en Argentina porque ¿qué pasó? Al estar rompiendo la regla de juego Estados Unidos con China, Ajá. el principal proveedor para China de soja era Estados Unidos. Por eso también ellos decían que están pensando los agricultores norteamericanos que se les cortó el negocio principal, que era venderle soja a China, y que de golpe ven que su gobierno ayuda a un país que está sacando tremendo ventaja de esa lógica porque le vende toda la soja que tiene a China. Entonces, todos estos líos no son gratis. Son parte de una geopolítica que tenemos que entender y que alguien la puede hasta ubicar y se dice, ¿no? Volvió la doctrina Monroe. Yo soy de la idea, obviamente la doctrina Monroe en 1823, ha ido cambiando muchísimo, pero repito, no me gusta esta idea de que hubo gobiernos en Estados Unidos que ha pasado con la guerra, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, está comprobado que en la época de Obama hubo más intervenciones de Estados Unidos en guerra que en muchísimas décadas. Sin embargo, bajo un discurso de paz, ¿no? Y siempre lo veíamos a Obama con... Entonces, hay una línea conductora que incluso le pasa por arriba a los presidentes en Estados Unidos, ni que hablar en materia de defensa, que ahora hasta son sinceros y le ponen Ministerio de Guerra, pero en intereses no tengan dudas que siempre ha tenido una orientación a partir de sus propios intereses, ¿no? América para los americanos, y ahí sí viene en todo caso, la reformulación de la doctrina Monroe. ¿Por qué? Porque ahí también hay una teoría, ¿se acuerdan el encuentro en Alaska de Putin y Trump, ¿no? De que hubo una especie de acuerdo, no repartiéndose el mundo, porque eso suena demasiado esquemático, pero sí diciendo, vos no te metas acá y yo no me meto allá. Y claramente la línea con la que está actuando el gobierno de Trump, sobre todo por sus asesores, que muchos tienen una pertenencia a la región, a América Latina y demás, hay una mirada de decir, en el territorio de América Latina, de América en general, no se pueden meter. Y ahí aparece esa idea de una renovación de la doctrina Monroe, que cuando uno la empieza a asociar a casos, empieza a entender que sí, que de alguna manera América Latina vuelve a ser relevante para Estados Unidos. Lo que pasa es que China viene invirtiendo fuerte en América Latina, ¿no? Yo te diría que ya ocurrió, eso no tiene Puertos, vuelta, porque muchos lo miran por el lado comercial, ¿no? Diciendo es el principal socio comercial de Perú. A ver, ya es mucho más que eso, incluso se mira poco lo financiero y ya es determinante. La capacidad de condicionamiento y de involucramiento financiero de China con América Latina es enorme. Lo es también en lo comercial, sin duda. Eso en general se puede desactivar, de hecho algo de eso está ocurriendo. Ni que hablar en materia de infraestructura, puertos, y bueno, esta es la discusión con Panamá. La pulseada con China fue poniendo a Panamá en el medio, entonces empezamos a ver una práctica que ahora en Argentina, yo insisto, lo raro o lo distinto es que el propio gobierno lo enuncia, el gobierno argentino, como si no fuera un problema, cuando en realidad lo es. Y acá viene algo que también hay que observar con cuidado para no tener interpretaciones simplistas. En Argentina los intereses económicos influyen muchísimo, y en Milei en particular. Milei puede llevarse puesto muchas cosas, incluso algunas que son insólitas, ¿no? Que tienen que ver hasta con patrimonio, diría, histórico de Argentina, como elementos vinculados a la seguridad social, al equilibrio, a las relaciones laborales. Hay muchas cosas en las que él no tiene problema en meterse a fondo, incluso cuestionando el concepto de justicia social. O sea, ahora, cuando se mete con los intereses económicos, él también tiene problemas, porque primero les cree, está convencido que los tiene que ayudar, pero fundamentalmente él siente que les debe parte de su realidad. Entonces, ahí empiezan las contradicciones, y ahí lo paran. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué pasa que Milei, por ejemplo, no rompe con el Mercosur? ¿O Milei no es más agresivo con Brasil si es que es tan afín a las posiciones de Trump? Entonces, ahí lo que se explica no es la retórica ni las ideas de Milei, sino los límites que les pone la materialidad económica, productiva, al final los intereses económicos. Costo-beneficio. Exacto. Entonces, en esa lógica, por eso tampoco se mete con Uruguay, porque uno tiene que observar que hay una enorme influencia de empresarios argentinos en Uruguay, enorme, que le dicen permanentemente, con Uruguay no te metas, con Uruguay no te pelees,
O sea, ese tipo de lectura que en general no se ve, porque no son personajes que hablen públicamente, ni que planteen las cosas con transparencia, hacen lobby, hacen influencia, entonces eso le llega muy directamente al gobierno argentino, más aún en un momento de debilidad económica, y esos intereses están generando una gran contradicción, como lo generan en Estados Unidos. Entonces, toda esa ecuación hace que el margen de maniobra del gobierno argentino cada vez sea menor. Y en clave política es cuando más se nota esa disminución de margen. Por eso se lo ve tan particularmente afectado al presidente y a su gobierno. Ustedes mencionaron casos también de corrupción, ¿no? Y elementos que obviamente van a afectar mucho a la elección. Pero yo diría que este asunto, que lo estamos tratando de mirar en clave geopolítica, por más que parezca que uno ve la foto, y creo que era el periodista, lo decía mucho, ¿no? La idea como de que se había prometido mucho y finalmente de ese gran encuentro quedó muy poco, además de confusión. Pero además quedó muy poco para que él pueda mostrar, y la respuesta del mercado fue clarísima, ¿no? Lo que está pasando, vamos a ver mañana cuando abran la bolsa y cuando habla el mercado de cambio, todo eso está afectando muchísimo y estamos a una semana de una elección que, repito, puede consolidar esta imagen de incertidumbre y de una debilidad de un gobierno que, además de estar débil desde el punto de vista económico, ahora también está débil desde el punto de vista político. Lo que se pretendió hacer en clave geopolítica fue decir, te respaldamos ideológicamente, decían, pero al final, desde el punto de vista de los intereses y de lo que duele, que es la plata, el respaldo fue muy débil. Porque la forma incluso que se financia no es la de un préstamo como del Fondo Monetario, del Banco Mundial, no, es otro tipo de intervención económica que además se cobra, y se cobra muy rápido. Entonces, todo eso está generando la idea de que hubo mucho discurso, mucha promesa, por eso uno va a ver a un Milei todo el tiempo diciendo, pero miren que no, miren que realmente, ¿qué importa dónde durmió? Si le dieron la habitación de Churchill, o sea, esa necesidad de mostrar por el lado de lo simbólico, que realmente al final ese vínculo funciona y le puede permitir a Argentina salir del lugar donde está. Y la demostración es que la gente no le está creyendo a eso, y sobre todo el mercado no le está creyendo. Para profundizar en Argentina, volvemos a la voz de Eduardo Aliberti, último tape de este bloque, para a la vuelta entrar en la recta final de la charla con Álvaro Padrón, con cosas que son de Argentina y van más allá. Yo, por ejemplo, tengo un par de dudas que ya dejó planteadas, que son Estados Unidos-China, y Estados Unidos y la región toda, y nosotros, ¿qué hacemos? ¿No? Porque los manotazos de abogados son peligrosos. Pero profundizamos en Argentina, volviendo a Eduardo Aliberti. Desde ya que el gobierno de Milei, desde ya que su programa económico termina inevitablemente mal. Y esto no tiene que ver con el resultado de las elecciones del próximo 26 de octubre. Un país que ni emite dólares, ni produce dólares, más que para inventar un superávit fiscal. No viene al caso ahora entrar en los detalles de esa operatoria. Solo está regido por un plan de estabilización monetaria que ni siquiera han podido lograr. De manera que vamos a terminar como terminaron todos estos planes. Desde 1976, las 4M. Martínez de Oz en la dictadura, Carlos Menem en la década del 90, Mauricio Macri, a partir del 2017, cuando recibió el préstamo inédito del Fondo Monetario Internacional para perder las elecciones del 2019, y la cuarta M, que no es desconocida, es la más exótica, la más bizarra, la más kitsch de todas, Javier Milei. Gracias, por supuesto, a ambos por sus testimonios especiales para este programa y sus opiniones. Pero dos cosas dejé planteadas, Álvaro. Me pregunto siempre en esta tensión, ¿no? Y en esta decadencia de los imperios, en este caso de Estados Unidos. Vos decías, ya esto está ganado por China. Estados Unidos puede apelar a su poderío militar. Los manotazos de abogados son muy peligrosos. ¿Cómo está China? ¿Qué piensa China, que vos sepas, a nivel militar, y si la confrontación pasa a ese terreno frente a la impotencia de Estados Unidos de ganarlo por otras vías? Sí, el factor militar históricamente fue el determinante en las transiciones hegemónicas, que es cuando un imperio empieza a decaer y otros de alguna manera lo enfrentan y tratan de ocupar ese lugar. Cada vez pesa menos, pero sigue pesando. Y lo que tenés razón es que Estados Unidos sigue siendo hegemónico en términos militares. O sea, quizá a esta altura es el único
ámbito, la única dimensión en la que mantiene esa hegemonía. No es casual que haya guerras, ¿eh? Y no es casual que Trump intente mostrarse como el encargado de administrar las guerras, a veces resolverlas, a veces profundizarlas. Entonces, y sobre todo está el aparato, la industria militar, que es una industria que cada vez que se activa, de alguna manera genera ganadores, ¿no? Y sobre todo en esos países. Entonces, de todos modos, yo siento que es un recurso, no voy a decir que está en el campo de los dinosaurios, pero claramente no es un recurso que haya priorizado China en ningún momento para llegar a donde está. Sin embargo, sabe que tiene que mostrar que también en eso tiene capacidad, y no sé si se acuerdan, hace muy poquito fue una demostración. ¿Y con qué compañías también, no? Que impresionaba, y ¿Quiénes cómo estaban estaba con Xi? rodeado en una lógica además de su entorno. No, porque era Rusia, India... Y una presencia Maite, muy lo de fuerte Rusia Oriente. tiene que ver hasta por la frontera con Europa, y ustedes se dan cuenta de lo que le está pasando a Europa. En esa lógica de mostrar el poderío militar, Estados Unidos se llevó puesta a Europa, porque la metió en una guerra, la obligó a armarse, la obligó a discutir el presupuesto militar, aumentando, aportándole a la OTAN, por un lado, que todos daban por muerta, incluso Macron, que llegó a decir que tenía muerte cerebral la OTAN. Sin embargo, la revivió, sobre todo Estados Unidos y Trump en particular, y ahora la hace pagar por parte de todos, y sobre todo ha hecho aumentar el presupuesto militar en Europa, dando la idea de que Occidente se tiene que defender de Oriente. Entonces, yo te diría que es una dimensión que sigue siendo vigente para esa disputa geopolítica, pero que está tan absolutamente afectada por la que yo creo que es la guerra de fondo, que es la tecnológica, que también se vincula obviamente a lo militar, pero que está a esta altura mucho más desarrollada para, por ejemplo, fortalecer lo productivo y lo comercial, que es donde China ya se volvió hegemónica. Hoy China es hegemónica en materia productiva y comercial, y de esa manera, dando una idea de una relación mucho más de iguales y de ganar y no de enfrentar, ha ido conquistando una buena parte del mundo, que eso es donde, no lo digo yo, lo dice Paul Krugman, es irreversible. Los datos de crecimiento, de influencia, de capacidad de crear incluso innovación tecnológica, ya hace a China la potencia de esta época, y lo militar una especie de manotazo de ahogado. Peligroso. Álvaro, en peligroso. 2 minutos, ¿qué pasa con la región y qué pasa con Uruguay también en todo este contexto? Y la región está bajo este efecto. La verdad que uno siempre dice, mejor que Estados Unidos nos mire, ¿no? Es como, vale eso para Uruguay, vale eso para la región, ¿no? Mientras no fuimos trascendentes para Estados Unidos, es como que uno está un poco más tranquilo, cosa que nunca le pasó a México. Por eso, si empiezo del norte al sur, yo te diría que Canadá y México son dos países con muchísima dificultad en este momento. Son parte además de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el TEMEX, antes se llamaba el NAFTA. Entonces ahí hay vengo de México, hace semana estuve allí, y no se habla de otra cosa. Y por lo tanto la sensación de estar con una incertidumbre y pendientes de lo que decía Estados Unidos es muy fuerte. Ahí empieza a haber comportamientos distintos. Claudia Sheinbaum tiene una actitud totalmente distinta a la que tiene Milei. Y si sigo bajando, bueno, Panamá tuvo un efecto muy directo, todo Centroamérica, por supuesto el Caribe, lo que está pasando en relación a Venezuela, pero es mucho más amplio, que es una posible, potencial, inminente intervención militar, por ahora marítima, acaba de hablar de lo territorial. Brasil para mí es el caso paradigmático, yo lo comparo mucho con Argentina, y creo que lo va a comparar la gente. En mi opinión, es muy importante la opinión que tenga y la sensación que tenga el pueblo argentino en relación al contraste entre el liderazgo de Lula en Brasil y de Milei en Argentina. ¿Por qué? Porque resulta que al final un líder que se le paró fuerte, que le puso condiciones, que terminó en un momento diciendo, bueno, vamos a hablar. Y no estoy hablando de una intervención menor, tipo el canal de Panamá. Bueno, el canal de Panamá no es nada menor, pero quiero decir, era muy focalizada. En el caso de Brasil, era una intervención con un sentido político, ayudando a un amigo, ya que aparece esta idea de que ayuda a amigos, que era Bolsonaro, metiéndose con la justicia, tomando sanciones a personas en relación a la visa y finalmente poniendo un arancel como una medida fuertísima desde el punto de vista de la penalización comercial. A todo eso Brasil, ¿cómo reaccionó? Con calma, con dureza, con firmeza, y finalmente Naciones Unidas cruza en un pasillo, y hoy un diálogo que la semana próxima se va a dar entre las cancillerías. Entonces, uno dice, pero entonces al final tan firme el enfrentamiento de Trump no se sostiene. Y al mismo tiempo a un amigo que le da todo,
en este caso digo Argentina, le da todo, le ofrece todo, la incondicionalidad absoluta. Hay gente que habla del virreinato a esta altura. Ese es el título en Argentina, que le ponen al comportamiento y a la situación de Argentina. Entonces, ese contraste yo creo que está sobre la mesa, es muy importante para la región, debería ser parte de un debate político en Uruguay. A mí me gustaría escuchar a líderes hoy de la oposición. Me consta que en el momento, ¿se acuerdan el intento de golpe de Estado, ¿no? En Brasil? Ahí hubo una manifestación, gobierno de la calle Pou, a favor de la democracia, pero ahora debería haber una manifestación, incluso hasta por la memoria de Herrera, hablando de el cuestionamiento al intervencionismo, a la injerencia de una potencia como Estados Unidos, en el caso de Brasil. En el caso de Argentina es más difícil decirlo porque si el gobierno lo acepta, uno tiene que tener un poco de cuidado como se para, y yo creo que es lo que está haciendo Uruguay. En el caso de Brasil deberíamos estar actuando como región, en particular, en este caso digo Uruguay, diciendo cuidado con esto no se puede hacer, y actuando sobre todo como región. Y en eso, aún con las diferencias, lo hemos hablado mucho en Sin Frontera, está ocurriendo que la región está haciendo intentos de respuesta conjunta. Creo que esa es la clave para enfrentar un momento tan particular en donde un país tan determinante para nosotros como es Estados Unidos intenta actuar en la región. A eso hay que responder con unidad y claramente, esperemos que en un fortalecimiento de la democracia, el pueblo argentino el próximo domingo tome una decisión para ver qué rumbo toma esto, porque después de un anuncio como el que hizo Trump, lo que todo el mundo ahora va a esperar es qué pasa el otro día de la elección. Y yo creo que, no sé, habrá que ver en otro nuevo programa, cuando tengamos los datos, lo veremos en un martes en Sin Frontera, cuál sería la hipótesis de una reacción de Estados Unidos si Milei pierde la elección o si queda en una situación muy desventajosa desde el punto de vista electoral. Habrá que ver si sostiene eso que quiso decir o si finalmente lo transfiere para la elección presidencial dentro de 2 años. Eso ahí nos sacaremos la duda. Pero lo que estamos frente a una nueva forma de intervención, ojalá podamos enfrentarla en conjunto, porque creo que es algo que estas democracias de nuestra región no se merecen. Como quedará para profundizar en otras charlas, Colombia y Venezuela, ¿no? Porque yo estoy asustado, francamente. Y Bolivia hoy, estamos frente a una especie de circuito electoral que está muy parado Ecuador en situaciones de mucha violencia, de mucha tensión. Y yo creo que tenés razón en poner el foco porque las amenazas son concretas, acusaciones de narcotráfico a los presidentes, etcétera. Intervención en las elecciones y asusta, y bueno, pero para enfrentarlo hay que con más democracia y sobre todo con unidad. Muy bien, Álvaro Padrón, muchísimas gracias. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Sigue más Letra Chica. Vamos a hablar en el próximo bloque sobre José Germán Araujo. Ya venimos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. La figura de José Germán Araujo fue fundamental para la historia uruguaya en la segunda mitad del siglo XX. Fue, como ustedes saben, periodista, político y un seminarista furtivo que comenzó su actividad militante en la Unión Cívica antes de derivar hacia el Frente Amplio. Araujo fue, desde CX30, la radio, una voz poderosa e ineludible en tiempos de dictadura. Fue elegido senador, fue echado del Parlamento luego por un puñado de senadores y posteriormente volvió a ser electo. Y el documental titulado con su nombre, José Germán Araujo, de Aldo Novik, se estrena en cines el próximo 30 de octubre y toma justamente como centro la emisora que Araujo dirigió, una historia que comenzó bastante antes del golpe del 73. Coraje e inteligencia. Eso es lo que podría resumir a José Germán Araujo. Una historia que comenzó antes del golpe en 1973. José Germán Araujo no podía detallarla, mucho menos informarla, ni siquiera insinuarla. Acusó a torturadores, denunció desapariciones. El queridísimo Germán, para la generación mía del 83, sin duda es parte de un recuerdo fantástico.
estaban siendo sometidos a malos tratos, sus familiares estaban preocupados, pero la palabra tortura no aparecía. Hasta que Serpaj emite una declaración donde denuncia la tortura. Interrogaron por muchas horas al padre Luis Pérez Aguirre y también al padre Jorge Osorio. Su vínculo con la audiencia a través, por ejemplo, de las cartas de sus oyentes. Fue secuestrado el día 1 de octubre de 1976 en Buenos Aires. La historia era una disciplina cuya voz se pretendía amordazar por la dictadura. Fue detenido en más de 170 ocasiones. A los semanarios los clausuraban, a los periodistas los presionaban. La vida, la lucha, la pasión de Germán están indisolublemente unidos a la lucha del pueblo uruguayo contra la dictadura. Y para charlar sobre el documental Germán Araujo, recibimos a su director Aldo Novik y a Gerardo Bleier, periodista que brinda testimonios en el documental y que además es un histórico de esta casa como conductor del inolvidable ciclo Los Bueyes Perdidos. Gracias por estar, ¿cómo andan? Bienvenidos. Gracias por la invitación. Es uno de esos documentales que uno puede pensar o podría pensar, ¿cómo no se hizo antes? ¿No? Porque ha sido tan importante, tan referente la figura de Germán Araujo. ¿Cómo nació la idea? Mira, después que realizamos el documental de Manuel Capela, nos otorgaron el premio Graffiti al mejor documental del 24 en la parte de música, y a los pocos días me llama Marcos Carámbula y me dice: queremos hablar contigo con un grupo de allegados a Germán. Y fueron a casa Marcos, el doctor Migliaro, el economista Gustavo Buquet, y me plantearon la idea. Me dicen: mira, hace años que queremos hacer un documental y no logramos realizarlo. Queremos planteártelo a vos. Entonces yo les contesté que lo primero que había que hacerlo viable. Le digo, es hacerlo viable primero. Entonces me dicen: ¿qué es hacerlo viable? Primero, empezar a trabajar sabiendo que posiblemente no ganemos un peso, pero tenemos que hacerlo. En mi caso, yo prefiero y espero que por lo menos los técnicos cobren, pero estoy dispuesto a correr el riesgo de meses de trabajo para hacer el documental por lo que significa la figura de Germán Araujo. Y el segundo tema es que, en mi caso, yo conocí a Germán Araujo en el año 1976. Yo trabajaba de DJ en un boliche en Macao. Germán era muy amigo de Evelyn Rodríguez, el dueño del boliche, que posteriormente fueron socios en un restaurante en el Parque de los Aliados. Y bueno, y ahí lo conocí a Germán. Jugábamos al billar después que yo terminaba de trabajar. Le decía: yo pasa el 306 a las 3 de la mañana y si lo pierdo no tengo en qué irme. Me decía Germán: quédate porque me falta uno para jugar al billar y yo te llevo. Y me llevaba. Muchos años después nos enteramos que pegado a Macao, por donde yo pasaba caminando en las mañanas, todos los días, estaba el infierno de Punta Gorda. O sea, nos enteramos muchos años después. Y bueno, después la relación con Germán surge en la 30, organizando espectáculos de canto popular contra la dictadura, sacando fotos, se las entregaba a Germán y Germán las hacía salir del país. Ese fue el primer vínculo con Germán que siguió durante años hasta el día de su muerte, ¿no? Germán hipnotizaba a quienes lo conocían. Una de las razones por las cuales a la sociedad uruguaya, al sistema político en particular, le tomó tanto tiempo poner en valor la figura histórica de Germán, que fue un artista de la organización de la lucha contra la dictadura desde la cultura. Y además fue un innovador en términos de diseño radial. En este país hay dos escuelas de radio sustantivas: la de Mullins, que hizo Sarandí, y la de Germán, que hizo la 30, con una lógica una un poquito más sistémica, otra un poquito más confrontativa, más crítica. Y la razón por la cual creo los uruguayos demoramos tanto en volver a esa figura inteligente, entrañable, corajuda, que jugó un rol absolutamente decisivo
en la organización de los actores que terminaron con amplitud operando para derrotar la dictadura y la sociedad, fue que Germán siempre estaba un poquito más allá del sistema. Sereni, antes de la dictadura, puso mucha énfasis en la consigna paz para los cambios y cambios para la paz. Cuando derrotamos a la dictadura y se reinicia el proceso democrático, la consigna, creo recordar, era el cambio en paz, con la que Sanguinetti accedió. ¿Por qué? Porque había sido terrible las prácticas del terrorismo de Estado, de los horrores. Y entonces en la memoria colectiva había un temor a manejar con prudencia el proceso de recuperación de la democracia para no generar niveles de conflictividad radical que pudieran desestabilizar ese proceso. Y Germán estaba de acuerdo con esa lógica, pero no con la ley de caducidad, ni con la ley de impunidad, porque no estaba en su carácter aceptar que para darle estabilidad al proceso de transición se perdonase a ese nivel de impunidad. No es que no estuviese de acuerdo, y por eso lo sacaron del Senado, dicho sea de paso, ¿no? Fue como una señal, un disciplinamiento, porque eso era Germán, ¿sabes? Por eso traigo, eso era Germán, era corajudo, inteligente, maduro, culto, innovador, creaba, y por lo tanto esa lógica que era muy mayoritaria y que tenía razonabilidad, no estoy sometiendo, que había que vivir aquel momento y liderar los procesos políticos, pero Germán era de ese tipo de personalidad que consideraba que había que poner el cuerpo frente a algunas cuestiones éticas extremadamente relevantes para que la sociedad se eleve culturalmente en su conjunto, porque si no nos animamos a afrontarlo para resolverlo, las sociedades van perdiendo, como nos está pasando hoy en el mundo, ¿no? En muchos sentidos. Aldo, evidentemente el proceso de elaboración de un documental tiene muchas etapas, muchas partes, pero creo que hay una fundamental que es ¿qué voy a contar?, ¿no? Evidentemente Germán Araujo era una persona con muchísimas facetas. ¿Cómo fue decidir qué iban a contar de él y cómo fue elegir también el proceso de selección del material, también teniendo en cuenta que fue una persona que fue tan prolífica en su producción? Lo primero que nos interesó cuando nos juntamos con Laura a trabajar era resaltar la figura periodística de Germán, ¿no? Lo que hizo Germán desde un micrófono, como él muy bien lo cuenta, en Uruguay pasaban muchas cosas que todo el mundo lo sabía, pero el único que las decía era Germán. Por algo fue 170 veces detenido y llevado a determinados lugares con militares y con la policía, pero era el único que denunciaba lo que ocurría en nuestro país. Pero habían otros periodistas que también lo sabían, pero no se animaban a decirlo, o los medios para los cuales trabajaban no se lo permitían hacer. Entonces el propio Germán eso lo cuenta. Entonces nosotros quisimos rescatar la figura periodística de Germán en los hechos más importantes que nosotros considerábamos. Entonces decíamos, bueno, todo el mundo conoce la 30, pero mucha gente se imagina que la 30 fue a partir de los 80, 83, pero no. La 30 comienza unos meses antes del golpe. Entonces investigamos y llamo a Gerardo y le digo, mira, yo tengo una historia de cómo Germán llega a la 30. Y con Gerardo yo lo he consultado varias veces por diversos temas. Y en este era importantísimo, le dije, mira, yo tengo esta historia de cómo Germán llega a la 30. Y está relacionada con tu padre. Y con Leones Bifki, que era el dueño de la 30. La lee Gerardo y me dice, es tal cual lo escribiste, es así. Entonces quiero que vos cuentes la historia. Porque la llegada de Germán a la 30 está relacionada con el padre de Gerardo y con Leones Bifki, que era el propietario de CX30. Hubo un pacto de caballeros para hacer un cambio.
Gerardo lo cuenta en el documental, que bueno, que el padre de él intuía que a poco tiempo iba a haber un golpe de Estado. Entonces se querían preparar para tener un medio de comunicación. Ahora seguimos con más mojones de estos que has seleccionado, pero vamos a vos, Gerardo, más allá de que profundizás en el documental y no vamos a estar contando el documental por entero, supuesto. pero lo esencial de eso, de esa vinculación con tu viejo y con la 30. Sí, hay un momento entre el 71 y el 73 en el que, pese a que la mayoría de los dirigentes políticos, por la propia calidad que había tenido la cultura democrática en el Uruguay, dudaban de que se pudiese llegar a caer en una dictadura como había pasado en otros lados, en Brasil, pero el proceso iba acentuándose y ya era previsible que la ruptura institucional podía ocurrir. Entonces algunos dirigentes, entre ellos mi padre, Arismendi, Macera, los dirigentes del Partido Comunista, Sereni, de aquella época pensaron que había que tratar de generar algunos instrumentos que pudieran actuar para aglutinar a la oposición. Obviamente no previeron lo que después pasó, ¿no? Ese nivel de irracionalismo macartista de la cúpula de la dictadura uruguaya y fascista, pero pues sí previeron que iba a haber una ruptura institucional y que se iban a necesitar instrumentos para convocar y organizar al pueblo para derrotar esa ruptura institucional. Entre ellos la radio. Entonces mi padre fue a buscar a Germán, con el que había hecho una relación, porque habían organizado algunos espectáculos juntos, y mi padre se le había quedado con el dinero de Citarrosa, etcétera, ¿no? Entonces tenían una entrañable, ya habían desarrollado una entrañable amistad, y mi padre se dio cuenta que se precisaba una personalidad así, con coraje, inteligencia, sutileza, y no conocido como una personalidad de izquierda. Antes bien, venía de Canal 12, venía de otras tradiciones. Y entonces articularon, como dice Aldo, ese acuerdo entre el propietario y licenciatario de la 30, mi padre y Germán, para formalizar, no jurídicamente porque era inviable, pero sí como un pacto de caballeros, la transferencia de la dirección periodística y de la gestión comercial de la radio a Germán. Y Aldo, este animal de radio tenía justamente una audición que forma parte de la memoria colectiva Uruguay, ¿no? de nuestra historia. ¿Cómo fue repasarla para hacer este documental? ¿Cuántas horas escucharon? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo ordenaron? Acá hay varios hechos. Yo tenía un acercamiento directo, entonces como formé parte de un montón de cosas, muy vinculado a la música popular uruguaya, pero también a lo que ocurría políticamente en nuestro país a través de la fotografía, el recuerdo mío era haber participado de muchas de esas cosas. Había que ponerse a investigar cosas concretas y tener una información que sea veraz. O sea, entonces recurrimos a archivos de audio. Por ejemplo, lo primero que hicimos, después que hablamos con Marcos y este grupo de allegados, fue reunirnos con los hijos de Germán. Primero para pedirles autorización de que íbamos a usar el nombre del padre. Y bueno, y le preguntamos a Gabriela, y Gabriela me decía que cuando murió el padre, después la madre, todo un montón de cajas que ella tenía, como se tenía que mudar a una casa más chica, no tenía dónde guardarlas, se las dio una persona para que las guardara. Entonces dijimos, bueno, vamos en busca de esa persona a recuperar las cajas. Gabriela lo llamó un montón de veces. Ahí cruzando los dedos de que eso todavía estuviera, de que no se hubiera perdido. Sí, Gabriela lo llamó un montón de veces y esta persona nunca le contestó. Entonces da la casualidad que esa persona vive en la Barra de Carrasco, a 4 cuadras de mi casa. Entonces lo encontré, le mandé mensajes, me dijo, yo estoy enfermo, no lo puedo atender. Pasé por la puerta de la casa y lo vi tomando mate. Entonces, después hablo con algunos profesores de historia vinculados a la Facultad de Humanidades y con gente del Museo de la Memoria y me dicen, este señor nos prometió un montón de veces entregar ese material para que lo custodie el Museo de la Memoria y la Facultad de Humanidades y nunca lo entregó. Entonces, con Laura un día hicimos pública en un grupo interno una carta que nosotros consideramos que ese señor, que se llama Jorge Bouturé, que fue un preso del penal de Libertad,
lo que hizo fue un secuestro de material, de cartas, de libros, de un montón de cosas que Germán amaba escribir, que eran propiedad de la familia, que eran propiedad hoy del Museo de la Memoria, de la Facultad de Humanidades, que podían ser útiles para el material, y nunca las entregó. Nos hemos cruzado con él y bueno, está en su memoria por qué no las quiere entregar, por qué no se las quiere dejar. ¿Pero se sabe si eso existe todavía? Existe, sí. Y después, claro, con la Facultad de Humanidades fue bárbaro el vínculo, nos dijeron nosotros tenemos 180 horas de grabación, bueno, fuimos con un disco duro, copiamos las 180 horas de grabación y nos pusimos a escuchar las 180 horas de grabación. Y después, bueno, con la persona Gustavo de León, que es un ingeniero de sonido que trabaja en Sondor, le dijimos, nosotros vamos a hacer la selección del material que nos interesa, vamos a copiar material de más. Lo que queremos es remasterizar esto y ver en qué condiciones queda. Y bueno, y así fuimos escuchando el material, conseguimos material a través de Canal 10, o sea, de TV Ciudad, algunas entrevistas con Germán, y así fuimos armando todo un rompecabezas. Yo tengo un archivo muy interesante de Germán, de fotos con él, tengo fotos en la huelga de hambre, tengo fotos en determinadas circunstancias de su vida. También le pedimos a otros fotógrafos. Entonces fuimos viendo con qué material contábamos. Entonces con eso empezamos a armar un esquema de decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que nos interesa contar? Bueno, ¿cómo surge la radio? ¿Cómo aparece? Ahí está el tema con Gerardo Bleier. Después, hubieron hechos importantes durante la radio, que es qué pasa cuando viene el golpe de Estado, que Germán estaba en la radio, contar eso, qué es lo que pasa cuando los empleados de la 30 hacen un paro porque hacen el paro del golpe de Estado, y el único que estaba en la radio trabajando era Germán, porque era el director. Entonces, contar esa historia, contar lo que ocurría en el 72 con la matanza el asesinato de los 8 militantes comunistas en el Paso Molino. Que fue muy importante en la vida de Germán, en su matriz de comprensión de los fenómenos políticos. En esa época también los fusilados de Soca, Selmar y el Toba, de las cuales había audios de Germán hablando sobre Selmar en la Cámara de Diputados y en la 30, el 80. Las muchachas de Abril también. Las muchachas de Abril también están, sí. Después, 1980, el 82, la guerra de las Malvinas, la transición democrática, el voto verde. El voto verde, la expulsión del Parlamento, la salida de Germán de la radio. ¿Y todo eso en cuántos minutos? ¿Cuánto dura la película? 107 minutos. Teníamos para hacer un documental de un montón de horas. Entonces dijimos, esto es lo que consideramos nosotros lo más importante y con el material que nos daba la seguridad de que eso era así como se contaba. Él no lo puede decir, pero yo sí. El documental es muy bueno porque logra, y se veía cuando terminó, y el público estaba casi todo lagrimeando, logra traer a la actualidad a una personalidad política que por el rol que desempeñó merece estar en la actualidad y ser recordado como un héroe de la derrota, del proceso de derrota de la dictadura, y además logra presentar algunos conflictos de su vida que son historia reciente de la vida del Uruguay, y lo hace con el cuidado de no herir sensibilidades, pero tampoco negar acontecimientos que tuvieron lugar. Así que el documental es excepcional. ¿Y cómo fue el proceso de elegir a quienes iban a hablar en el documental? Veíamos algunos en el tráiler, bueno, estás tú, pero también está De Masi, por ejemplo. Sí, hicimos una lista y bueno, y en esa lista consideramos que Carlos De Masi, como historiador, docente, era una persona ideal por el tema de la transición. Consideramos que la profesora Ana Frega también. Después nos llevamos la sorpresa que Ana había estado involucrada con la 30 en programas en la radio con Germán. El profesor Antonio Pereira, a quien no conocíamos, es mucho más joven, no vivió esos acontecimientos en esa época, pero sí tenía una visión de haber investigado los medios de comunicación durante la dictadura. Entonces dijimos, bueno, está bueno que haya una persona de otra generación.
Después, un representante de la cultura, nosotros pensábamos que, bueno, un representante de la cultura, el canto popular jugó un rol muy importante. Entonces elegimos a Beto Peirú, que además de ser un músico, era uno de los custodias que había en el apartamento donde Germán hacía la huelga de hambre. Después, 3 periodistas, y bueno, elegimos a Alberto Silva, que trabajó con Germán en la 30, a Roger Rodríguez y a Gerardo Bleier. Eso fue un poco la idea de el esqueleto que teníamos de quiénes iban a prestar testimonio. Lo que hicimos fue que al rodaje no podía entrar nadie, nada más que la persona que iba a dar el testimonio, y los técnicos, los camarógrafos y el iluminador. Después dijimos, bueno, lo que yo decía, hacerlo viable, trabajar con pocos técnicos y que sean buenos. Yo ahí llamé a José Maciganda, a quien conozco hace años, había trabajado con él en el documental de Manuel Capela, y le dije, mira, esta es la idea que yo tengo de iluminación. Vos sos el profesional que lo puede hacer viable. Elegimos una locación en el Molino de Pérez, y bueno, José se encargó de la iluminación, Gustavo de León de la parte de sonido, y con un grupo muy chico de gente logramos sacarlo adelante. Después el trabajo grande fue el nuestro, que nos encerramos durante casi un año a editar. Tenemos una ventaja, que editamos nosotros mismos, no dependemos de ninguna. Entonces, si yo tengo que estar 15 horas adelante de la computadora, estoy 15 horas. Y así fuimos armando todo el esquema. Un tema importante era, bueno, el relato del documental, de las cosas que queremos contar y que no tenemos audio. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, teníamos una lista de 10 posibles locutores. Habíamos pensado en actores, locutores. Entonces, un día dijimos con Laura, no va a haber casting. Vamos a hablar con esta persona que trabajó en la 30, que es conocido nuestro. Esas personas que las conoces y se transforman en amigos. Entonces yo tenía la imagen del locutor de haber trabajado en producciones mías con Becker Puch, con Jean Lustó, o sea, con Delphi Galviati, o sea, voces que un día vamos a grabar un promo con Citarrosa y me dice ¿con quién? No, ese promo lo graba Becker Puch, no lo graba otra persona. Entonces, claro, vengo de una escuela de ese tipo. Entonces me junto con una persona y le dije, mira, yo siempre admiré un documental de Fernando Trueba, un director de cine español, que cuenta cuando comienza su documental de la historia del jazz latino en Nueva York, él comienza hablando. Ese es el estilo de relato que quiero yo. Te doy una parte del guión. Se la dimos, la grabó y le dimos el guión entero. Le dije, mira, grabalo y lo vamos a grabar aparte. Esa persona es Tomás Vera. Y informativista de la 30, murguista, de primerísimo nivel. Fue cantor de tangos, o sea, director de prensa del Ministerio. Y entrañable sujeto. Sí, director de prensa del Ministerio de Turismo durante años, del Ministerio del Exterior durante años. Y yo creo que uno de los grandes aportes del documental es el relato de Tomás Vera. Para mí es brillante porque Tomás nos decía, yo acá sacaría esto me queda más cómodo decirlo de esta forma y no de otra, y le hicimos caso. Y lo de Tomás realmente me siento contento de haberlo elegido a él y no haber hecho un casting. Aldo, en medio minutito y después vamos a Gerardo para cerrar con lo que quiera en su doble condición de que da testimonio, pero también lo vio un poco de afuera, o sea, no es el director. ¿Cómo fue lo de la música de Rubén Blades? Contanos eso en medio minuto. Yo dentro de todo decía, bueno, yo en este documental, la 30, la música era importantísima, o sea, el canto popular uruguayo. Y la música en mi vida es el corazón de mi alma, vamos a decir, la música, en mi vida pasa todo por la música. Digo, esto tiene, pero yo no puedo hacer, como el documental de Captela, temas de 4 o 5 minutos, tienen que haber cosas de segundos. Y bueno, y yo pensé en determinados artistas, Darno Jans, o sea, Fernando Cabrera, Dino, Hugo Trova, yo que sé, hay un montón de gente. Y yo quería usar 2 temas de Blades. Entonces me pasó que llamé a un sello, por supuesto, que Ayui nos cedió gratuitamente los temas, Sondor también. Llamé a un sello discográfico de acá de Uruguay a pedirle un tema de rumbo y me pidió por 10 segundos $3.000. O sea, no los mandamos a cagar, pero si no le contestamos nada. Ese sello es bizarro, o sea, para que se sepa. Y el nombre de esa persona
que nos contestó que es un directivo que es nuevo, casualmente tiene el mismo nombre de un militar que estuvo hace años vinculado con la dictadura. Entonces le escribo a Rubén Blades, con quien yo había trabajado en la gira Amnistía Internacional del 88 y el 90, le mando parte del guión, le cuento la historia y le digo, quiero usar 2 temas tuyos, no puedo pagar royalties sobre el documental, sobre los temas, me los tenés que liberar gratis. A las 48 horas recibí una carta del manager firmada por Rubén Blades diciendo que se podían usar los 2 temas sin ningún costo. Gerardo. Sabes que me parece que para terminar, y porque Germán hubiera querido que ocurra esto que voy a hacer, corresponde rememorar que acompañaron a Germán en ese proceso de muchos años en la 30, mucha gente. Jorge de Neve, Milton Esquinca, periodistas, muchos periodistas. Cuando Aldo menciona a Becker Puch, habla de uno de los poetas más importantes del Uruguay, Salvador Puch, amigo íntimo de Citarrosa. Toda gente de la cultura que generosamente aportó durante esos años, a veces cobrando poco y malo por canje. Aprovecho a mandarle un abrazo a Jorge Giuliani, musicalizador. Periodistas, sí, muchísimos periodistas valiosísimos que cumplieron un rol muy relevante y que estuvieron en el medio de un barco que atravesaba la tormenta y se mantuvieron en él. Nos consulta la gente rapidito así para comentar si va a estar en el interior también la película. Como... Sí, mira, sorpresivamente nosotros pensamos que íbamos a ir a sola Cinemateca y nos llevamos la sorpresa que el MUBI nos dijo que sí de entrada y que lo puso en el festival Monfil 25, que ya se pasó 2 veces, y va a estar en Cinemateca, en el MUBI, en el Live Cinema, en el Alfa Beta, acá en la Sala B, y en el interior, en el Costa Urbana, en el Live Cinema, el Mercedes, Dolores, Fray Bentos, San José, Florida, Trinidad, Durazno, y en Paysandú, la señora que programa el cine de Paysandú y Salto me dijo, no me animo a programar un documental sobre Germán Araujo por las condiciones políticas que de acá. Parece que cosas que ocurrieron en la dictadura hace muchos años tienen miedo de pasar un documental sobre Germán en el 2025. Me dijo, no me animo. Gente que nos llamaba de Paysandú nos conectaron con el diario El Telégrafo y el diario El Telégrafo de Paysandú dijo, nosotros traemos el documental de Germán Araujo a Paysandú. Y en Salto vamos a ir, quizás estamos tratando con el aula magna de la universidad. Otras no tenemos, pero para nosotros es importantísimo la cantidad de salas para un documental uruguayo y sobre un periodista que no es fácil entrar en todos lados, ¿no? Claro, pero fue muy pesado, muy pesado. Sí, sí. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Se estrena el 30 de Una octubre. cosa más, Sí. cortita. Agradecer, esto es viable gracias a los sindicatos que aportaron para el documental, porque acá no hay ninguna empresa, a los sindicatos a través del PIT-CNT, que aportaron dinero para hacerlo viable y arrancar. Eso es las gracias a todos. Y también pedirle al señor Carlos Varela, secretario del Ministerio de Cultura, pues yo le mandaba una carta pidiendo el apoyo al ministro y se la dirigió a Carlos Varela, tiene un expediente desde el mes de abril en su escritorio para otorgar o no apoyo al documental. Yo sé que de repente no hay rubro, porque si no hay rubro para la enseñanza, a veces es difícil apoyar un documental, pero que me conteste que no, por lo menos, pero que no me haga llamar ya 25 veces y mandar correos. Carlos Varela, por lo menos mandame un mail, no tengo presupuesto, no te puedo apoyar. Bueno, muy bien, gracias a ambos. Quédense porque ya sigue más Letra Chica. Tercer y último bloque de La Letra Chica. Y entramos en tema. Uruguay se convirtió esta semana en el primer país de América Latina en aprobar por ley la eutanasia.
fueron 20 votos contra 11, que finalizaron una discusión que había comenzado hace años, en 2020, y así el Senado transformó en ley el proyecto de muerte digna. Para la ocasión ocupó una banca del Colorado, Ope Pasquet, quien fue el primer impulsor de la norma. Ayer Uruguay se transformó en uno de los pocos países del mundo de avanzada, diría yo, que aprobó la eutanasia. ¿Qué significa la eutanasia? Que una persona, cuando está padeciendo una enfermedad terminal o una enfermedad que le genera un dolor que le resulta insoportable, pueda decidir morir. Tras un reflexivo y extenso debate en el Senado, que aprobó la norma titulada Muerte Digna, hacia Uruguay se sumó a una pequeña lista de países que permiten la muerte asistida. En Sudamérica, Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, pero esta es la primera vez en la región que se aprueba mediante una ley. Vamos a votar a favor de un proyecto de ley que le va a permitir a las personas que padecen sufrimientos insoportables por causa de enfermedades incurables decidir libremente acerca del final de su vida y contar con ayuda médica para ejecutar su decisión. Votemos la ley de muerte digna y estaremos haciendo honor a la mejor tradición liberal y humanitaria de la República Oriental del Uruguay. Yo respeto enormemente a quienes no están de acuerdo, por supuesto, pero yo pido que me respeten a mí. Y lo que no me gusta es que se diga que los que somos partidarios de que exista la ley de eutanasia estamos en contra de la vida. No, estamos en contra de determinada forma de vivir. Porque hay personas sobre las que recayó la desgracia de una enfermedad para la que la ciencia no tiene cura, que saben que no hay luz al final del túnel y que mientras esperan ese final sufren terribles dolores físicos, sufren moralmente porque pierden autonomía y necesitan de otros para todo, para comer, para asearse, para cambiar de posición en la cama o en la silla de ruedas. Es libertad para elegir. Eso es lo que reclamamos, que cada cual siga los dictados de su conciencia. El que quiera la eutanasia que la pida y el que no la quiere que la rechace. Y faltando 26 minutos para las 22 para conversar de este tema, recibimos a Florencia Pires, que es prosecretaria nacional de Políticas de Género y Diversidad del Partido Colorado y, muy importante, integrante fundadora de Empatía Uruguay, y a Patricia Kramer, que además de ser senadora por el Frente Amplio, es presidenta de la Comisión de Salud. Buenas noches, gracias a ambas. Muchas gracias. Muchas gracias. Florencia, voy a comenzar contigo. Bueno. Porque fue una militancia de varios años, lo decíamos. ¿Cómo vivieron ese momento desde Empatía, este miércoles? Bueno, primero con un sentido del deber cumplido, ¿no? Fue muy importante para nosotros ver que aquello que, bueno, Ope Pasquet desde el momento que lo presentó y nosotros que entendíamos como un vacío legal donde había sufrimientos, hoy se llenó con derechos. Así que estamos muy contentos. Sí. Patricia, el proceso, digamos, a la interna de la comisión y la discusión legislativa dentro de la Comisión de Salud, no lo vamos a describir todo, no dan los tiempos, pero ¿qué resaltarías? Resaltaría el respeto con el que fue tratado, resaltaría al menos la mayoría del entendimiento de que no solo venía un proyecto de ley desde el periodo anterior, sino que es un tema que viene pulsando en la sociedad desde hace muchísimo tiempo y se había vuelto un imperativo ético tomar alguna decisión al respecto. Y se trabajó con ese imperativo ético, dándole muchísimas horas a la discusión y a la escucha en audiencia de todas las organizaciones que querían, y cátedras y etcétera, que fueron a conversar con nosotros antes de llevarlo al Pleno. Fue un buen trabajo, fue, creo yo, que con la velocidad que era necesaria, o sea, no digo que fue apurado porque fue en profundidad y con responsabilidad, pero fue muy compacto, muy intenso, muchas horas todos los días para llegar lo antes posible a esta ley que ya no podía esperar más. ¿Y qué puntos dentro de esto de la discusión en comisión, y luego parlamentaria en general, pero dirías que fueron muy importantes para conseguir mayorías, para hilar fino, para... Yo creo que las mayorías igual en estas cosas están dadas sobre todo por el valor personal de cada uno de los legisladores. Justo creo que es una de esas leyes en las que lo personal cuenta y mucho. La idea personal.
Yo creo que sobre todo que fue en el tratamiento. No considero, no nos voy a dar esa importancia, no considero que haya sido la comisión quien consiguió ciertos votos. O sea, los de Frente Amplio sabíamos que estaban todos, y los votos que hubo en el Partido Colorado y en el Partido Nacional no creo que hayan tenido que ver honestamente con el trabajo en comisión. Creo que el trabajo en comisión fue respetuoso de eso, de saber que para el Frente Amplio era muy importante que esta ley se aprobara lo antes posible y que no había como más excusas desde el punto de vista de estirar una discusión, que en tal caso diéramos la discusión en profundidad y compacta, ¿no? Y así lo hicimos, le dedicamos muchísimas horas al trabajo, a la escucha, nos abrimos realmente a las posibilidades de modificaciones y otras, pero no había ninguna modificación que justificara la demora. Porque las modificaciones que podía haber eran mínimas frente al tema real, frente al corazón de la ley, y honestamente las personas que estaban esperando esta ley, no podían esperarnos más a los políticos resolviendo detalles de. Era necesario que existiera la ley, que exista como garantía, es una garantía, una autonomía, es un derecho que de verdad no podía esperar más. Florencia, recordemos quizás un poco cuáles son las características de esta ley entonces. Bien, nosotros, y creo que lo dijimos también en la Comisión de Salud, entendemos que este es un derecho que se generó, que tal vez es el que exige más obligaciones para poder llegar a ese derecho, ¿no? Hay muchas. Primero tiene que estar la voluntad de la persona escrita. Luego lo tiene que ver un médico y evaluar a esa persona, rectificar y ver que es psíquicamente apta, partiendo de la base que la persona sea mayor de edad, que es una de las primeras cosas que se solicita. Que estuvo en debate en su momento y se hablaba de qué pasaba si eran menores. Exactamente. Luego lo tiene que ver otro médico a esta persona, que no puede depender para nada del primer médico, no puede existir ningún tipo de subordinación entre uno y el otro. Si ambos médicos están de acuerdo en ese sentido, se continúa con el proceso. Si no están de acuerdo, se envía todo esto a una junta médica en la cual estará una persona, un médico, que sea especialista en la patología de la persona, porque tiene que ser una enfermedad incurable o con dolores insoportables, sin proyecciones de mejoría para nada. También es importante recordar y reconocer que se le tiene que informar a la persona de los cuidados paliativos. ¿Por qué se informa? Porque uno no puede obligar a ninguna persona a recibir ningún tipo de tratamiento médico. Entonces también los entendemos desde ese punto y se reivindica el hecho de que son derechos complementarios, los paliativos y la eutanasia. Una vez que lo ve la Junta Médica, y si así lo continúa, se da, y está de acuerdo con que efectivamente esa persona sí, se continúa con el proceso. Proceso para el cual, después de un periodo no menor a 5 días, la persona tiene que volver a rectificar su deseo de continuar con dicho proceso de nuevo, que tiene que estar por escrito. Digamos que la persona en último momento decide que no lo quiere usar ese derecho. Lo puede hacer hasta el último segundo. O sea que se puede ir para atrás en eso, porque de nuevo es un derecho, no es una obligación. Así como se entienda la vida como un derecho y no como una obligación inexorable, esto también es un derecho que la persona lo podrá usar o no. También está el hecho de que no existe, o sea que se va a catalogar como una muerte natural, para evitar cualquier tipo de problemas jurídicos a futuro en todo esto. Y que después el control, que primero está el control en todo el proceso de la ley, de cómo se va dando, el Ministerio de Salud Pública y el Colegio Médico y demás, generarán insumos de cómo se dio todo este proceso. Por eso se habla de un proceso y un control a posteriori luego de que está. Pero en todo el mismo proceso ya existe un control anterior a esto. Algo decía Patricia que me resulta interesante, es que justamente este tema, se habla de la muerte, entonces evidentemente es difícil y generó diferentes miradas, al menos dentro del Partido Nacional y dentro del Partido Colorado. Por ejemplo, Pedro Bordaberry, el Partido Colorado que tú integras, dijo que era una mala ley, mencionaron que hay falta de perspectiva jurídica y de garantías, dijeron que es un derecho que no está previsto en la Constitución. ¿Qué piensan respecto a estas afirmaciones, por ejemplo? Decir que va a haber una ley que esté toda la ciudadanía y por ende todo el Parlamento, y en este caso el Senado, que son los representantes y los legisladores de la República,
decir que todos van a estar de acuerdo es imposible. No existe leyes en las cuales toda la ciudadanía o todos los legisladores estén. Menos con un tema así. Menos con un tema así. Yo creo que fue muy representativo de la sociedad, en el cual hay personas que están de acuerdo y que no están de acuerdo. Respecto a los reparos que haces, o a los reparos que pueden haber tenido legisladores en eso, y particularmente el senador Bordaberry, que lo mencionaste, son reparos jurídicos que entiendo que con el tiempo se verán o no, una vez reglamentada y una vez que alguien que así decida empiece a ver cómo se da esto. Pero de nuevo, todo es perfectible, lo decía incluso el senador del Frente Amplio Borbonet, se verá en el tiempo cómo se va dando, pero nosotros de Empatía entendemos que es una ley sumamente garantista y los reparos que pudieron haber dado cualquiera de los senadores en el sentido jurídico justamente era para hacerla a la ley más robusta. ¿Qué opino yo particularmente de eso? Que la robustez se podría haber dado en cualquier cambio que se buscase en diputados, porque así se podrían haber dado. De hecho, hubo muchos cambios que se realizaron en todo el proceso, ¿verdad? Totalmente. Y en la legislatura anterior incluso. Por lo tanto, este proceso que lleva aproximadamente 6 años, porque son desde el momento que se presenta hasta el día de la fecha, hace que sea una ley a nuestro entendimiento muy robusta, que es muy garantista y que, de nuevo, los reparos del ámbito jurídico son algunos que lo entenderán aún más con el tiempo cuando se vaya dando, pero lo entendemos muy robusta y muy buena. Patricia, ¿algo más sobre esto? Es una ley mayor para mí. Es de esas leyes, capaz que uno solo podría compararla con, no sé, el voto de la mujer, la interrupción voluntaria del embarazo. Son de esas leyes mayores que creo que no ameritan ciertas reducciones de sus conflictos, por decirlo de una manera. En el fondo, lo importante de esta ley es que es una ley que se mete con cosas difíciles, como decía, es una ley que hablar de la muerte es difícil, hablar de que el dolor no puede ser mitigable es una cosa difícil, nos cuesta como seres humanos reconocer la muerte, nos cuesta reconocer que puede existir un dolor que no es mitigable. Que no es simplemente una cuestión de paliativos, ¿no? Que ese también fue parte del debate. Decir, bueno, pero si existen los cuidados paliativos, si son suficientes, hay dolores que no se pueden calmar. Y además hay una autonomía de la persona que puede querer o no, es lo que decía, o sea, puede querer o no el paliativo. Puede querer o no perpetuar una cierta situación en un determinado contexto, y quién es nadie para incidir en esa decisión. O sea, para mí la garantía de esa autonomía, lo que pasa es que esa es una tercera cosa que nos cuesta como sociedad entender. No nos pertenece el otro, por más amor que le tengamos a ese otro. Ese otro es un ser que tiene derecho a elegir por sí, incluso cosas que nos duelen. Entonces, toca 3 cosas muy difíciles para la humanidad, pero es una ley, es esto, es una ley de vida, y es una ley de autonomía, y es una ley de libertad. Y lo que tenía que hacer la ley como tal era garantizar ese derecho. Que la persona que así lo quiera tenga el acompañamiento para poder ejecutar ese deseo de la mejor manera posible. No son personas tampoco que vengan en una soledad desde el equipo de salud. Yo creo que hay un montón de cosas dichas que son peligrosas en el sentido de que pueden llegar a interpretarse. O sea, uno puede llegar a confundir, ¿no? O sea, a confundirse, pero no es que una persona viene y está sola en esa situación. O sea, la persona ya viene en un tratamiento, viene con un equipo de salud acompañándolo. O sea, es también de alguna manera subestimar a los equipos de salud, subestimar la humanidad de esas personas que vienen acompañando a sus pacientes y subestimar una decisión que es muy personal. Voy a hacer una pregunta un poco bruta, así que perdón, pero ¿en qué se diferencia la eutanasia de un suicidio? Bueno, en muchas... ¿Querés vos o voy yo? Un suicidio, en principio es... O sea, se diferencia en esencia en lo que está viviendo esa persona. Porque hay muchas personas que en su momento cuando se daba el debate decían, bueno, pero que la persona lo haga, ¿no? Si quiere hacerlo... Que... Ese puede ser un debate para otra sociedad, capaz, que sería un debate interesante de enfrentar como sociedad. Pero las diferencias en cuanto a las personas que piden la eutanasia o que sienten el deseo de morir, existen las diferencias. Y de hecho,
incluso los cuidados paliativos en esta reglamentación hablan sobre un deseo de asistencia de muerte que justamente contempla un montón de aspectos más que el pedido de eutanasia. Yo creo que lo que diferencia sustantivamente es que en una persona que puede no estar sintiendo ganas de vivir, quedan un montón de aspectos a acompañar para intentar modificar, para que vuelva su pulsión de vida a regir en su deseo cotidiano. Acá la pulsión de vida es la que te está pidiendo, de alguna manera, que esta ley exista. Son incomparables, pero porque son incomparables, cómo llegan hasta ahí las personas y qué puede la sociedad hacer para acompañar a esa persona. Es un tema también de cómo entendemos la salud mental y cómo entendemos a las personas que enfrentan una enfermedad terminal, que tienen una voluntad sincera de querer morir y que el punto de partida están psíquicamente aptas y le reconocemos o no que son sujetos de derecho. Uno cae en el ámbito de la salud mental y la importancia que tiene la salud mental y cómo se debe también universalizar el acceso a un mejor acompañamiento en lo que es la salud mental, otra ley que también tiene bastante debes en nuestra sociedad al día de la fecha, ¿no? Ley maravillosa que tiene el país y sin embargo no contamos con los fondos para que esté. Pero la otra es entender cuáles son las personas que están encuadradas en el marco de lo que es la definición de esta ley, que son personas que de base son psíquicamente aptas. Imaginemos una persona que tiene una enfermedad terminal, incurable y demás, y el médico no logra constatar que está psíquicamente apta. Esa persona no lo va a poder hacer. Ahora tenemos una persona que tal vez hablaba de esto, de que no tiene una pulsión de vida o que no está llegando a todo eso. Bueno, se le acompañará de lo que es la salud mental. La idea es que nunca se llegue a un suicidio, pero que es muy distinto de lo que es el pedido de una eutanasia. Son dos como bloques muy diferentes, que necesitan acompañamientos que también son diferentes. Pero de nuevo, en una estamos negándole su calidad de sujeto de derecho a una persona que a conciencia y con un proceso muy largo de una enfermedad pide la eutanasia, y otra es de cómo como sociedad y como Estado no estamos acompañando a alguien que necesita ayuda o acompañamiento en lo que es su salud mental. Pero es que en el fondo son dos leyes son compasión, las dos leyes. Lo que pasa es que esa compasión requiere cosas distintas en el acompañamiento a las personas. Mezclar paliativos con eutanasia o mezclar eutanasia con suicidio no mezcla cosas que no se mezclan. Totalmente. Se complementan, paliativos y eutanasia sin dudas, pero no se contradicen. Y hablando de cosas que suelen mezclarse o cosas que se mezclan, sabemos que vivimos en un Estado laico, pero en determinados tipos de temas y de discusiones de leyes, las religiones pesan, los grupos religiosos pesan, y muchas veces por ahí hay un corte en cuanto a la opinión y en cuanto a las pasiones. ¿Cómo creen que se ha manejado esto en la discusión política en general, social y parlamentaria? Bueno, en la discusión política tenemos que partir de la base que como Estado y los legisladores, y si vamos a lo político, en lo que son las personas que lo representan, somos un Estado laico. Por ese lado no va a estar. Que todas las personas, y tú un poco decías que va en la base personal de las creencias de cada uno, puede tener un contingente de que eso sí importe. Ahora, cuando vamos a los números en encuestas que se han dado, es un 64%, si no me equivoco, de personas que se sienten católicas y que profesan esa religión, que están a favor de esto. Pero volvemos a lo mismo, es imposible que exista una totalidad o un 100% de la población que esté de acuerdo con algo. Y se van a expresar con todo su derecho a hacerlo porque son sus creencias, y así como respetamos eso, también se respetan las mayorías que se dieron. A ver, nosotros lo hablábamos y lo dijimos también en la Comisión de Salud. La evidencia es clara, hay 20 años de experiencia con otros países que muestran que esto se puede dar bien. El mandato ciudadano ya era abrumador y ese imperativo ético era contundente y ahora se dio. Pero está bien que aquellas personas que no estén de acuerdo se expresen en ese sentido. Y esas personas que están de acuerdo no la pedirán a la eutanasia porque es un derecho, no es una obligación.
Después, respecto a la vida, lo dije y lo repito, la vida también es un derecho y dicen muchos, está consagrada en la Constitución de la República y es verdad. Ahora, yo pienso, ese artículo de la Constitución, ¿a qué vida es la que consagra? Yo pienso que una vida digna. Y si definimos y resumimos a la vida una existencia biológica, meramente una existencia biológica, ¿eso es una vida digna? Eso solo lo sabe la persona. Lo va a saber la persona en su historia, lo va a saber la persona en su cuerpo y lo va a saber la persona en lo que siente. Entonces, de nuevo, la vida no es una obligación inexorable, es un derecho. Y el derecho así a la vida, así como es una vida digna, también es a una muerte digna. Muerte digna que pida la persona en vida y después de un proceso. Florencia, tú mencionabas que los desafíos en materia jurídica se irán viendo a medida de que empiece a correr esto, ¿no? Me imagino que en la práctica las dificultades con las que se pueden enfrentar también, y en esto pienso, por ejemplo, como se dio en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, la objeción de conciencia. Sí, pienso también, por ejemplo, en lo que pueden ser las dificultades en materia de territorio, el acceso a... ¿Cómo piensan lidiar con esas situaciones? Bueno, la objeción de conciencia está prevista en la ley. Así que lo que prevé es que aquel médico que objete por conciencia eso, lo puede hacer perfectamente, pero el prestador de salud tiene la obligación de referirlo a otro que sí lo haga. ¿Por qué? Porque la voluntad del paciente está por encima de todo eso. Después me decías... Disculpame, en materia territorial. Bueno, sí, la universalización de todo esto en todo el territorio, así como se da con los cuidados paliativos, por los que abogamos desde Empatía a que sean universales y llegan a todos, va a ser un desafío seguro. Y tenemos que estar pendientes de esto, así como con los cuidados paliativos, vamos a tener que estar pendientes también con la eutanasia para que llegue a todos, para que se dé en las condiciones que la ley prevé y para que todos puedan acceder, que es importantísimo. No, yo creo que ese temor, que lo he escuchado en más de un lugar, de que no estamos preparados, por decirlo de una manera, para... Creo que es importante reconocer que es una ley mayor, que da un derecho mayor, pero que tampoco son tantas personas las que están necesitando, por suerte, tomar esta decisión. Por lo tanto, para mí no hay ninguna duda de que va a estar la garantía absoluta y universal de que todas las condiciones sean las mejores para quienes tengan que atravesar esto. Creo que ahí, no hay modo de que la gestión no sea capaz de llevar adelante esta ley. No me parece una duda de las válidas, digamos. Estamos perfectamente capacitados, tanto el Estado como los equipos de salud, para llevarlo adelante. Incluso, Patricia, a nivel presupuestal, pienso en momentos de... No mueve la aguja. No, pero aparte el presupuesto tiene un montón de... El presupuesto no mueve la aguja. O sea, pero aparte el presupuesto, no quiero decir nada del presupuesto porque en realidad todavía queda mucho tiempo en el Senado, todavía ni siquiera entró el proyecto. No, pero me refería a tal vez, paren las rotativas, hay que disponer de una plata para aplicar bien esto. No. En tal caso va a llevar mucho más dinero y está establecido así, y de hecho se reglamentó sabiendo que el dinero se iba a necesitar. Paliativo sí es una ley, por ejemplo, que requiere mucha inversión. Esta no es una ley que requiera tanta inversión. Y para ir cerrando, nos quedan 2 minutos, pero ¿cómo deja a Uruguay esta ley? Porque yo veía el otro día que salió en medios internacionales, ¿no? Uruguay como país que es vanguardia en muchas cosas, Uruguay que es un país que en materia de derechos avanza en relación a la región. ¿Cómo lo ven ustedes? Ojalá nos deje orgullosos. Para mí, tenemos que estar orgullosos de esta ley, es una ley de derechos. Hay que estar orgullosos de vivir en un país en el que la mayoría elige ampliar derechos para su población. Orgullo. Yo creo que Uruguay estuvo de nuevo a la altura de lo que es su historia jurídica y humanista. Volvemos a ser un faro de vanguardia en lo que son los derechos humanos, y como mencionaban ustedes al principio que milito en el Partido Colorado, me deja muy, muy feliz que lo que fue este proyecto de ley, que ahora es ley de Rayambre Ballista, nos deje de nuevo bien parados y que haya tenido la colaboración y el apoyo de todos los partidos políticos, porque habla lo transversal que es y emociona eso.
emociona como uruguaya y emociona como persona que estuvo desde el primer momento con esto. ¿Cuántos años dando pasitos hasta esto? Con esta ley, desde el primer momento, desde que la presentó Ope, Pasquet, a quien le tengo mucho cariño y mucho respeto. No me anoté y no me acordaba el año de memoria, pero... Bueno, Empatía como Empatía surge en el año 2021, pero desde el momento de la presentación de este proyecto de ley por Ope Pasquet estamos trabajando desde el partido y después desde la sociedad civil, porque justamente es algo transversal a toda la sociedad y personas de todos los partidos y personas que no tienen una afiliación política declarada, por así decirlo, pero sí lo entendían como algo necesario. Estuvimos así que son casi 6 años y hoy es ley. Y muchos años, insisto, ¿no? Sin desmerecer el proyecto, ni mucho menos a Ope Pasquet, que fue un honor tenerlo en sala argumentando sobre esta ley, porque realmente es una ley que es el resultado de muchos años previos también de trabajo. Y bueno, no puedo evitar decir que si bien es de todos los partidos, los votos del Frente Amplio fueron unánimes. No puedo evitar decirlo, pero además porque, ¿puedo contar un chiste? Sí, Digamos, claro. En la comisión era re lindo ver las miradas entre Florencia y Pedro, porque cuando Florencia nos visitó, Pedro es parte de la Comisión de Salud. Así es. Creo que es una ley de esas importantes, fue un chiste. Pero me perdí por pelear, ¿viste? No, que de todos los partidos, sí. Que tuvieron todos los votos del frente, Sí. pero que de todos los partidos. Sí. Pero es verdad. Y de los años, porque a mí me parece muy importante resignificar y no valorar mucho los años y valorar mucho, porque en definitiva, yo ni que tal vez, que llego solo en el último minuto al último trabajo de un proyecto de ley y tengo el honor de estar en ese cierre maravilloso. Pero de alguna manera también lo político en todo esto es la traducción de un movimiento social y de una necesidad social. O sea, tampoco es una ley de los políticos, Claro. Es una ley de la gente. Y ahí, por eso me parece importante reivindicar todo el trabajo también anterior y el ancho, porque este trabajo, el de Empatía, el de MADU, el de otras organizaciones, digamos, ¿no? Tenemos ELA y todo el movimiento de personas que acompañaron este sufrimiento, porque está sobre todo muy ligado a personas que acompañaron este sufrimiento. Para mí, el testimonio de Tenemos ELA en comisión fue uno de los más interesantes de todos, porque Tenemos ELA se origina para acompañar a las personas que tenían ELA en las ganas de vivir y en demostrarles cómo se podían hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, y la empatía en esa necesidad y de darles elementos para disfrutar la vida. Y en ese mismo proceso, en el intercambio con pacientes con ELA, se dan cuenta que la empatía y el acompañamiento también implicaba poder acompañarlos en el mejor morir. Me parece como súper interesante ese proceso, que arranca, entre comillas, contra la ley de eutanasia, entre millones de comillas, pero en el mismo proceso se encuentran empatizando con personas que, por más que los acompañen y les ofrezcan otras maneras de transformar su vida con la enfermedad, no quieren. Patricia Kramer, Florencia Pires, muchas gracias a ambos por venir. A ustedes. A ustedes. Muy bien, momento de retirarnos, Sara Sola, como siempre, anunciando lo que se viene ahora a la pantalla de TV Cuénteme Ciudad. usted su momento favorito. Bueno, mire, a toda desobediencia lo que se viene en la pantalla, porque tenemos en Ideas Cruzadas a Dina Yael y Eugenia Olascuaga hablando con el profe Piñerúa sobre la serie documental Desobedientes. Doblete hay, entonces. Doblete Desobedientes, más desobedientes que nunca. Y a las 23 el capítulo 7 de 8 de la serie Desobedientes, hoy vinculadas a habitar el cuerpo femenino, a mandatos, a libertades, vivir sabrosamente. Gracias por acompañarnos, como siempre, que tengan muy buenas noches y una buena semana. Hasta luego.